El día de hoy me gustaría hablar sobre Dios. El día de hoy me gustaría hablar de un argumento para probar la existencia de Dios. Me estoy refiriendo al argumento cosmológico Kalam. El argumento cosmológico Kalam es, creo que seguramente el argumento teísta más famoso, el más recurrente en las discusiones sobre si Dios existe o si no existe. Y también es seguramente el más discutido, o al menos el más discutido en el sector anglosajón, en la academia anglosajona. Yo creo que gran parte de las razones por las cuales este argumento es tan recurrente, tan famoso, tan discutido, es principalmente por su simpleza, porque consta básicamente de dos premisas y una conclusión, las cuales son: todo lo que comienza a existir tiene una causa, el universo comenzó a existir, por lo tanto el universo tiene una causa. En este video me gustaría centrarme en la segunda premisa. La segunda premisa, si bien es cierto, tenía una defensa científica, empírica, o al menos Craig ha proporcionado argumentos científicos empíricos, por ejemplo, los basados en la cosmología del Big Bang, en el teorema Borde-Gut-Vilenkin y así. Lo cierto es que también ha habido una defensa filosófica, una amplia defensa filosófica de la segunda premisa, la de que el universo comenzó a existir. ¿Cuál defensa filosófica podría darse para sustentar el hecho de que el universo comenzó a existir? Bien, yo creo que durante las últimas 4 décadas, que ha sido el tiempo en el que ha sido discutido, defendido por Craig este argumento, yo creo que las razones por las que Craig ha señalado que filosóficamente se puede probar que el universo comenzó a existir ha sido mediante la negación de la posibilidad de un infinito actual, en decir que un infinito actual no puede existir. ¿A qué nos podemos estar refiriendo cuando señalamos que un infinito actual no puede existir? Bueno, yo creo que Craig ha dejado bastante en claro a qué refiere con un infinito actual, al menos en sus escritos ha dejado bastante en claro esto. Con un infinito actual él refiere a un set, a un conjunto que posee dos propiedades básicamente, y es la de ser biyectable con todos los números naturales y la de poseer la propiedad de Cantor. Un conjunto biyectable con los números naturales básicamente es un conjunto que puede ser puesto en correspondencia 1 a 1 con cada número natural. Por ejemplo, si yo tengo 3 tazas y puedo asignarle a cada taza un número natural, en este caso 3, pues decimos que mis tazas son biyectables con 3 números naturales. Mientras tanto, si dijera que tengo un número infinito de tazas, entonces a cada taza podría asignarle un número natural. Y de hecho podría asignarle cada uno de los números naturales. Después de todo, hay infinitos números naturales. Y si tengo infinitas tazas, entonces tengo suficientes tazas para corresponderle a cada número natural. La propiedad de Cantor, por otro lado, básicamente es un conjunto el cual tiene sus partes biyectables con el todo. Usualmente asumimos que la parte es menor cuantitativamente que el todo. Por ejemplo, si yo tengo 6 tazas, entonces un subconjunto, una parte de mi conjunto de 6 tazas, podría ser cada taza par. En este caso tendría 3 tazas pares, las cuales serían un subconjunto de las 6 tazas. Vemos como la parte es más pequeño que el todo. Sin embargo, esto no se cumple en el caso de los infinitos actuales. Por ejemplo, si tenemos los números naturales, un subconjunto de los números naturales son los números pares. Pero si lo pensamos bien, hay tantos números naturales como números pares. Pero los números pares son un subconjunto de los números naturales, por lo que la parte sería tan grande como el todo. Esto es porque los números naturales, el conjunto, tiene la propiedad de Cantor y sus partes, como los números naturales o impares, son tan grandes como el todo. Es así que estas dos condiciones son las que refiere el argumento inicial cuando señala que un infinito actual no puede existir. Esto es relevante porque el pasado, si fuera infinito, sería un infinito actual. Esto porque podemos biyectar a cada tiempo pasado con un número natural. Y como hay infinitos números naturales, pues tendríamos infinitos eventos pasados. Esto sería un infinito actual. Entonces, si lo que decimos es que no pueden existir infinitos actuales y el pasado de ser infinito sería un infinito actual, entonces debemos concluir que el pasado no puede ser infinito, porque sería un infinito actual y esto no puede suceder. Bien, ¿por qué deberíamos creer que no pueden existir infinitos actuales? ¿Cuál es la razón por la que no pueden existir infinitos actuales? Bueno, Craig ha dado varios argumentos para sustentar esta idea. Por ejemplo,
que no podemos formar un infinito actual mediante sucesión aditiva, o los problemas que se generan a partir del hotel de Hilbert, y otros argumentos más que he ido adoptando a través del tiempo. Yo personalmente no me voy a interesar no me va a interesar para este video este tipo de argumentos. De hecho, puedo ceder que esos argumentos son exitosos. Voy a ceder que de hecho el hotel de Hilbert, el argumento de la sucesión aditiva, la paradoja de Green Reaper y todos esos argumentos de hecho son exitosos y funcionan y prueban que no pueden existir infinitos actuales. Y a pesar de que yo puedo ceder este punto, aún así yo creo que se puede formar un buen argumento, un muy buen argumento para pensar que si es verdad que no pueden existir infinitos actuales, entonces el cristianismo es falso. Como este argumento suele ser presentado por teístas, y particularmente por teístas cristianos, pues sería desastroso pensar que del hecho de que no pueden existir infinitos actuales, se sigue que el cristianismo es falso. Eso es lo que voy a probar el día de hoy. Si el cristianismo es verdad, entonces el futuro debe ser infinito. Yo creo que esta es una doctrina central del cristianismo. No conozco ningún teísta cristiano, ningún denominado teísta cristiano que niegue este hecho. Yo creo que es una doctrina central del cristianismo. Todos los cristianos de hecho creen que el futuro será eterno, ya sea en el cielo o en el infierno o algo así. De hecho me parece que hay pasajes en la Biblia en donde se sugiere que el futuro es eterno. Por ejemplo, en casos como Juan 3:16, que creo que es el pasaje más famoso de la Biblia, se señala que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y se ha dicho de paso, el catecismo de la Iglesia Católica también afirma esto, así que asumo que para ellos tampoco será algo polémico esto. Mi punto entonces, sabiendo esto, es el siguiente. Si es verdad que no puede existir un infinito actual, entonces el futuro debe ser finito. Y esto porque el futuro, si es que es infinito, sería un infinito actual. Si el futuro es como el cristianismo afirma que lo es, entonces el futuro es un infinito actual. Si podemos decir que el pasado debe ser finito, porque si el pasado fuese infinito sería un infinito actual, y quedamos en que los infinitos actuales no existen, entonces yo creo que con mucha plausibilidad también se puede decir que si el futuro fuese infinito, es decir, como el cristianismo dice que es, entonces tampoco podría existir, porque sería también un infinito actual y quedamos en que los infinitos actuales no existen. Es así como la doctrina de que el futuro debe ser infinito, que creo que los cristianos afirman y creo que la mayoría de religiones monoteístas también afirman, pues quedaría como falso, porque sería un infinito actual y esto no se puede dar, por lo que el cristianismo sería falso. Yo creo que, y me parece que con buenos argumentos, es que si lo que se debe rechazar para apoyar la segunda premisa de la defensa del Kalam a la idea de que el universo comenzó a existir es negar un infinito actual, entonces creo que con gran plausibilidad se puede decir que el futuro, si es infinito también, es un infinito actual, y por lo tanto debe ser rechazado como posible. Quizás una forma de ver lo siguiente es mediante el siguiente experimento mental. Digamos que un ángel inmortal llamado Juan va a contar durante una infinita cantidad de días. Digamos que Dios se lo ordena. Ahora, supongamos que Juan no se cansará, no va a abandonar el conteo, no va a ser estorbado por ninguna contingencia, sino que contará por siempre cada número natural. Para cada número natural habrá un día que Juan cuente dicho número natural, dado que contará por siempre y nunca parará. Si nos preguntamos cuántos números contará Juan, vemos que solamente puede haber una respuesta: infinitos números. Por lo tanto, Juan contará cada número natural. Piénsese en cualquier número, por más grande que sea. El número en que se piense, como Juan nunca parará de contar, habrá un día en el que Juan contará ese número. Dado que hay infinitos números naturales y Juan contará cada número natural en infinitos días, entonces Juan contará infinitos números naturales en infinitos días. Por ejemplo, si hoy estamos 25 de diciembre, lo podemos enumerar con el número 1 que Juan contará. Mañana, el 26 de diciembre, lo podemos enumerar con el número 2 que contará, el 27 con el número 3 que contará, y así sucesivamente con todos los números. Por hacer un contraste, si se le ordenara a Juan contar 3 números desde hoy, ante la pregunta ¿cuántos números contará Juan?, la respuesta es solo una: 3. Igualmente,
Si en el anterior caso alguien pregunta, ¿cuántos números contará Juan? Si Juan contará cada número natural y hay infinitos números naturales, la respuesta es simple: infinitos números naturales. Pero si es así, entonces el problema surge. Surge porque si pensamos en los números que Juan contará, en el conjunto de números que Juan contará, vemos que es posible que sean infinitos conteos únicamente porque hemos aceptado que el futuro puede ser infinito. Porque si hubiese una cantidad de tiempo futuro finito, él no podría contar infinitos números naturales, infinitos días. Y esto, digo yo, es un infinito actual. Si Juan contará infinitos números naturales, entonces Juan contará un infinito actual de números, y es que cumple con todas las características de un infinito actual. En el caso de la biyectabilidad, cada conteo de Juan, como serán infinitos, pues puede ser biyectable por cada número natural. Al final de cuentas, cada conteo que hará es un número natural, y como contará cada uno de los números naturales, podemos decir que contará una cantidad biyectable con los números naturales, o sea, infinitos números naturales. A su vez posee la propiedad de Cantor, y esto se ve en que cada conteo de número par que realizará puede ser correspondido con cada conteo impar, y estos dos con todos los números naturales. Creo que es obvio ver que está la propiedad de Cantor. Entonces, por definición, el set de números naturales que Juan contará es un infinito actual. Por lo tanto, debemos rechazar que el futuro sea infinito porque abre la posibilidad de un conteo de infinitos números, y si nos ponemos a analizar el número de conteos que Juan hará, podemos ver que satisface perfectamente la definición de un infinito actual. Y dado que los infinitos actuales no pueden existir, o eso estoy suponiendo, y un futuro infinito implica que pueda haber un infinito actual, entonces no puede haber un futuro infinito porque nos conduce a la posibilidad de un infinito actual. Estoy consciente de que se pueden presentar varias objeciones, pero realmente estoy muy convencido de que todas ellas fallan y que no hay ninguna razón para pensar que Juan no contará infinitos números naturales y que eso no es un infinito actual. Estoy convencido de que, de hecho, se puede probar que realmente es así. Por lo tanto, voy a defender el argumento de diversas objeciones que creo que se pueden presentar, que creo que son exhaustivas porque creo que son todas las que se pueden presentar, y voy a mostrar que ninguna funciona y que por lo tanto, si el Kalam es verdadero, entonces el cristianismo es falso. Yo creo que la primera objeción que alguien puede hacer es decir que de hecho el conteo de Juan no es un infinito actual, y esto porque un infinito actual es solamente un número infinito de cosas existiendo a la vez. Por ejemplo, cuando Craig presenta el caso del hotel de Hilbert, que es un hotel con infinitas habitaciones existiendo aquí y ahora, y procede a derivar resultados absurdos de ese caso, uno podría verse tentado a decir que estamos ante un auténtico infinito actual, porque es un caso donde todas las habitaciones de un hotel, que serían infinitas, están existiendo todas al mismo momento. O por ejemplo, un número infinito de canicas en un jarrón. Quizás esto podría ser un infinito actual real, porque tenemos un número infinito de canicas, todas a la vez, en un mismo jarrón. Entonces, diría quien objeta desde esta perspectiva, esto mostraría que la diferencia entre todos estos casos de infinitos actuales reales y el conteo de Juan es que en todos estos casos de infinito actual real existe el infinito actual en un mismo momento, mientras que en el caso del conteo de Juan, Juan contará solamente un conteo al día, en infinitos días, pero que siempre irá uno a uno. Jamás tendremos un infinito existiendo en un mismo momento, por lo que el conteo de Juan no es un infinito actual real. Yo creo que esta es la objeción más sencilla de resolver y la que realmente menos problemática me parece, y es que si nuestro criterio para determinar qué cosa es un infinito actual es que exista un número infinito de cosas a la vez en el mismo momento, entonces sí, es cierto que cosas como el hotel de Hilbert o el jarrón de canicas infinitas sería un infinito actual. Esto derivaría en la conclusión de que el pasado no es un infinito actual. El pasado tampoco sería un infinito actual y por lo tanto el argumento Kalam no podría establecer que debemos rechazar la infinitud del pasado, basado en que es un infinito actual. Cuando decimos que el pasado es un infinito actual, no decimos que existan todos los eventos pasados a la vez. De hecho, si somos presentistas como lo es Craig, entonces de hecho el pasado ya no existe más. Ningún evento pasado existe más. Y esto porque solamente el presente existe. Y cuando un evento deja de ser presente, pues deja de existir. Existió, pero no existe aquí y ahora. No es que tengamos infinitos eventos pasados existiendo ahora mismo. En el caso del hotel de Hilbert,
tenemos infinitas habitaciones a la vez. Pero esto no es así con los eventos pasados, no tenemos infinitos eventos pasados a la vez, sino que tenemos un evento a la vez siempre. Si de verdad un infinito actual solo pudiera ser un número infinito de cosas existiendo a la vez, como en el hotel de Hilbert o el jarrón con infinitas canicas, entonces es verdad que el conteo de Juan no sería un infinito actual. Pero es que si es así, el pasado infinito tampoco sería un infinito actual. Por lo tanto, el argumento Kalam no podría sustentar filosóficamente su segunda premisa. Craig está obviamente consciente de eso, y esa es la razón por la que él no dice que un infinito actual sea solamente algo como el hotel de Hilbert o un jarrón con infinitas canicas, todos existiendo a la vez. Craig dice que cualquier conjunto de cosas biyectable con los números naturales y que posee la propiedad de Cantor puede ser un infinito actual. Por eso es que cuando Craig habla del pasado infinito, lo trata como un infinito actual, no porque el pasado entero infinito exista a la vez, como en el jarrón de infinitas canicas o el hotel de Hilbert, sino simplemente porque cada evento pasado puede ser correspondido con un número natural, y el conjunto de eventos pasados posee la propiedad de Cantor y es biyectable con los números naturales. Por lo tanto, esta objeción falla porque asume que un infinito actual solo es un número infinito de cosas existiendo a la vez, y así poder decir que el futuro infinito no es un infinito actual. Pero esto sería coherente solo si aceptamos que el pasado tampoco es un infinito actual, y por lo tanto dejamos sin argumentos filosóficos al Kalam para probar la veracidad de la segunda premisa. Pero no es así, y ni Craig ni ningún defensor del Kalam lo llamaría infinito actual solamente a un número de cosas que existen a la vez. Por lo tanto, esta objeción no sirve para decir que el conteo de Juan, el conteo de números infinitos que Juan hará, no es un infinito actual. Otra objeción que creo que se podría señalar es decir que de hecho estoy cometiendo una falacia de alcance modal. Una falacia de alcance modal sería algo como: del hecho de que para todo n exista un t, no se sigue que existe un t para todo n. Por ponerlo en términos más concretos, del hecho de que para cada número natural habrá un momento en el que Juan contará ese número natural, no se sigue que habrá un momento en el que Juan contará todos los números naturales. Quizás hay un ejemplo más clásico que puede ilustrar bien este punto. Del hecho de que cada ser humano tenga una madre, no se sigue que haya una madre de todos los seres humanos. Esto es falaz porque, aunque es cierto que todos tenemos una madre, no se sigue, a pesar de ello, que existe una madre de todos los seres humanos. Si bien individualmente cumplimos la condición de tener una madre todos y cada uno de nosotros, no se sigue que todos conjuntamente podamos cumplir la condición de tener una madre. En dicho caso, lo que se diría con esta objeción es que del hecho de que para cada número habrá un momento en el que Juan cuente dicho número, porque eso hará si es que el futuro es infinito, que habrá un momento en el que, sea el número que pensemos, Juan cuente dicho número, aún así no se sigue que habrá un momento en el que Juan vaya a contar todos los números. Por lo tanto, cuando nos preguntamos cuántos números contará Juan, la respuesta no es infinitos números, y que eso implica un infinito actual. Y esto dado que del hecho de que cada número tenga la propiedad de que será contado por Juan, no se puede inferir que todos los números en conjunto tengan la propiedad de que serán contados por Juan. Esto, supuestamente, sería tan falaz como pensar que del hecho de que yo puedo ir a un hotel y hospedarme en cada habitación, se puede inferir que me puedo hospedar en todas las habitaciones del hotel. No, claramente lo primero solamente implica que de todas las habitaciones que hay, no hay ninguna en la que no pueda hospedarme, si así lo deseo, y no que si lo deseo puedo hospedarme en todas. Ahora la pregunta es, ¿realmente esto es una falacia de alcance modal? ¿Realmente estoy cayendo en una falacia de alcance modal? Lo primero que diré es que es difícil capturar nuestras intuiciones modales de necesidad, contingencia, parte, todo, posibilidad, o que al menos es difícil capturarlo en el lenguaje común. Por ejemplo, consideremos la siguiente inferencia. Es posible que Juan coma cada rebanada de pan que hay en la mesa. Por lo tanto, es posible que Juan coma todas las rebanadas de pan que hay en la mesa. Esto es obviamente falaz. Si hay 5 rebanadas de pan en la mesa, lo que la primera proposición señala es solo que de esas 5 rebanadas, Juan puede comer la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Que para cada una de esas rebanadas las puede comer si desea, que no hay una rebanada de pan en la mesa que no pueda comer. Pero de ahí obviamente no se sigue que él pueda comer las 5 rebanadas de pan que hay en la mesa. Esto sería inferido falazmente, porque del hecho de que Juan pueda comer la rebanada 1, la 2,
la 3, la 4 y la 5, no se sigue que pueda comer las 5 rebanadas. Pero ahora pensemos en la siguiente inferencia. Juan comerá cada rebanada de pan que hay en la mesa. Por lo tanto, Juan comerá todas las rebanadas de pan que hay en la mesa. ¿Se ve cómo cambia todo? Solamente modificando el "es posible" de la primera inferencia, ahora parece ser válido, o al menos no parece ser falso. Si Juan comerá cada rebanada de pan que hay en la mesa, entonces parece seguirse que Juan comerá todas las rebanadas de pan que hay en la mesa. Si decimos que hay 5 rebanadas de pan en la mesa y que Juan comerá cada una de las 5 rebanadas de pan que hay en la mesa, entonces parece seguirse, al menos con más claridad que en el caso anterior, que Juan comerá todas las rebanadas de pan que hay en la mesa. Si empieza a comerse la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, entonces se sigue que Juan comerá todas las rebanadas de pan que hay en la mesa. ¿Esto es falaz o no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es difícil decirlo y creo que nuestro lenguaje no es el mejor capturando nociones modales y que debemos ir con cautela en este tipo de situaciones. Además, a mi parecer, claramente esta segunda inferencia se parece más al conteo de Juan que la primera inferencia. Lo que yo digo es que Juan contará cada número natural en un tiempo futuro infinito, y que por lo tanto Juan contará todos los números naturales en un tiempo infinito. Creo que se parece más al caso de Juan comiéndose cada rebanada de pan en la mesa. En cualquier caso, lo que yo señalo con la historia de Juan es lo siguiente. Si Juan contará cada número natural, entonces Juan contará infinitos números naturales. Y el problema aquí, para el que acusa que cometo una falacia de alcance modal, es que esta proposición no descansa sobre operaciones modales. Esta proposición descansa sobre el siguiente principio. Si cada elemento en un set S tiene una propiedad P y la cardinalidad de elementos de S es X, entonces la cardinalidad de elementos que son P es también X. Por ejemplo, si cada niño en un salón de clases tiene 5 años y hay 30 niños en el salón de clases, entonces hay 30 niños de 5 años en el salón de clases. Si cada taza tiene café y hay 30 tazas, entonces hay 30 tazas con café. No hay cambios modales ni nada similar. De hecho, este principio es hasta trivial y evidente. Pero eso es justamente lo que señala el argumento. Si cada número natural será contado por Juan y hay infinitos números naturales, entonces hay infinitos números naturales que serán contados por Juan. Y por el principio establecido, se sigue perfectamente que Juan contará infinitos números naturales. Por lo que creo que esta objeción también falla. Otra objeción, y yo creo que es muy común, sobre todo por autores como Craig, es señalar que si bien es cierto Juan va a contar infinitos números naturales, esto es potencialmente infinitos números naturales. Esto no es un infinito actual, sino un infinito potencial, que Juan empezará a contar y cada vez contará más y más números, pero que nunca habrá contado infinitos números realmente. Hay varias citas de Craig exponiendo esta idea para evitar admitir que si Juan empieza a contar durante un tiempo infinito futuro, entonces contará infinitos números. Juan solamente contará y contará y contará, pero jamás habrá contado infinitos números, y que por eso estamos ante un infinito potencial. ¿Qué entiende Craig por un infinito potencial? Creo que es bastante claro y en muchos escritos lo ha dicho. Un infinito potencial es una colección, siempre creciente, mientras permanece finita, con el infinito como límite al que se aproxima, pero jamás llegando a él. Es decir, que aunque Juan empezará a contar, y aunque siempre crecerá la cantidad de números que Juan habrá contado a través del futuro infinito, la cantidad de números que Juan habrá contado siempre será finito, y que aunque tiene el infinito como límite, jamás habrá llegado a él. Mi argumento entonces caería en un equívoco, y es que estaría confundiendo un infinito actual con un infinito potencial. Ante la definición anteriormente establecida de infinito potencial, la pregunta aquí que creo que surge es, ¿realmente el conteo de Juan es siempre creciente mientras permanece finito, con el infinito como límite, pero jamás llegando a él? Lo que yo creo es que hay un cierto sentido en el cual esto es verdad y se satisface esta definición. Por ejemplo, si Juan empieza a contar 1, 2, 3, 4, 5 y así un número por día para siempre, en cada día en el que veamos a Juan, siempre habrá contado un número finito de números. Por ejemplo, si está contando un número por día y en el día número 2000 preguntamos
¿cuántos números ha contado Juan? La respuesta está clara, 2000 números. Esto siempre en cada día. En el día número 1.000.000 lo mismo. Si preguntamos ¿cuántos números habrá contado Juan? Siempre será un número finito, en este caso 1.000.000. Lo que debemos aprender de esto es que la respuesta a la pregunta ¿cuántos números habrá contado Juan? Es siempre potencialmente infinito. Y esto es así porque siempre habrá contado finitos números. Y el conjunto de números que habrá contado siempre va creciendo. Conforme pasan los días siempre habrá contado más y más números. Siempre con el infinito como límite, pero jamás llegando a él. Jamás habrá contado infinitos números. Yo estoy completamente de acuerdo con esto, y si preguntamos cuántos números habrá contado Juan, creo que la respuesta es ciertamente potencialmente infinitos números. Mi problema aquí es que quien hace esta objeción realmente ha caído en un arenque rojo y está perdiendo completamente el punto del argumento. Y la razón viene por la distinción que hay entre algo llamado futuro simple y futuro perfecto. A grosso modo, la distinción es sobre las cosas que haré y las cosas que habré hecho. Por poner ejemplos, el futuro simple sería una oración como llevaré a mi perro al parque a las 12. Mientras tanto, el futuro perfecto sería algo como a las 12 habré llevado a mi perro al parque. Creo que se entiende la idea detrás de la semántica de esta distinción. La pregunta de cuántos números habrá contado Juan en cada momento es obviamente el futuro perfecto. Es una pregunta sobre lo que Juan habrá hecho. Pero es que mi argumento del conteo de Juan jamás pretendió decir que Juan en un momento habrá contado infinitos números. El argumento puede tolerar que jamás habrá contado infinitos números y aún así funcionar. Lo que el argumento está preguntando es más bien cuántos números va a contar Juan, cuántos números contará. Son preguntas radicalmente distintas. Si yo estoy en una carrera de 100 metros y por la mitad me preguntas cuántos metros he recorrido, mi respuesta es he recorrido 50 metros. Y esa es una pregunta muy distinta a preguntar cuántos metros voy a correr. En dicho caso la respuesta cambia. Ya no es 50 metros, la respuesta es 100 metros. Una cosa son los metros que he recorrido y otra los metros que recorreré. Pero pasa que lo mismo ocurre aquí. Estoy completamente de acuerdo en que Juan siempre habrá contado un número finito de números, siempre creciente, pero jamás infinito. Pero la pregunta no es esa, y lo que el argumento dice no es eso. Lo que el argumento dice es que Juan contará infinitos números naturales. El argumento habla sobre cuántos números contará Juan, el futuro simple, no sobre cuántos números habrá contado Juan, que es el futuro perfecto. Sí, el número de conteos que Juan habrá hecho es un infinito potencial, pero en cambio, el número de conteos que Juan va a hacer no es un infinito potencial bajo ninguna circunstancia. Juan va a contar cada número natural, y como hay infinitos números naturales, entonces Juan va a contar infinitos números naturales. Esta no es una serie siempre finita, creciendo, pero jamás llegando al infinito. No, esta es una serie infinita de números que van a ser contados. Nada está creciendo. La cantidad de números que Juan contará, el cardinal del conjunto de números que Juan contará, no está creciendo, es siempre el mismo. Juan va a contar infinitos números. Por más que jamás habrá contado infinitos números, son dos cosas perfectamente compatibles. Mi respuesta sería esa. Si tú preguntas cuántos números habrá contado Juan, o sea, el futuro perfecto, entonces estoy de acuerdo en que potencialmente infinito. Pero el argumento no dice lo contrario, el argumento dice que el número de conteos que hará Juan, el futuro simple, es actualmente infinito. Esta objeción solamente confunde el futuro simple con el futuro perfecto. Y una vez pones los tiempos en orden, te das cuenta que no he cometido ningún error de equívoco. Al contrario, quien dice esta objeción hace un equívoco entre el futuro simple y el futuro perfecto, por lo que creo que es una objeción que no va a servir. Quizás alguien, ante este claro error de confundir el futuro simple con el futuro perfecto, podría elegir sofisticar el argumento y decir que hay algo sospechoso en mi razonamiento. Por ejemplo, cuando yo digo voy a comer una manzana, lo que implica es que en algún momento voy a haber terminado de comerme la manzana. Habrá un momento en el que esté comiéndola, luego otro donde la finalice de comer y podré decir me he comido la manzana, y que eso representa bien la frase me voy a comer una manzana. De la misma forma hay algo raro en mi argumento, y es que cuando digo que Juan contará infinitos números,
Yo admito que jamás habrá contado infinitos números, pero si el caso de la manzana es representativo y muestra qué cosa se requiere para poder decir voy a hacer algo, entonces aquí sucedería lo mismo, o eso podríamos pretender señalar. Cuando yo digo voy a contar infinitos números, lo que debo decir implícitamente con eso, como en el caso de la manzana, es que en algún momento voy a haber contado infinitos números. Es decir, algo como empezar a contar, tal como Juan lo hará, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, y que en algún momento determinado ya haya acabado de contar, en el que ya haya contado infinitos números naturales, de la misma forma en la que en un momento ya acabé de comerme la manzana. Pero claramente esto no sucede, no hay forma en la que yo empiece a contar y contar y en un momento ya haya acabado mi conteo, porque siempre estaré contando. ¿Contaré cada número natural? Sí, pero jamás habré contado cada número natural. Esta objeción lo que hace es reclamarme el futuro perfecto, exigirme el futuro perfecto. Para poder decir, voy a contar infinitos números naturales, debo a la vez decir, en algún momento voy a haber contado infinitos números naturales. Es rechazar el futuro simple y demandar el futuro perfecto. A este punto, yo puedo estar de acuerdo en que José nunca habrá contado infinitos números, pero mi tema es otro, es que incluso desde esta objeción, nuevamente, esto no implica que no vaya a contar infinitos números. ¿Por qué pienso esto? Principalmente porque podemos presentar un contraejemplo. Asumamos que el futuro es finito. Por un momento asumámoslo. Asumamos que el futuro realmente tiene un final, que todo en algún momento acabará. Ahora pensemos en la siguiente proposición. Este es el fin de los tiempos. Digamos que es el apocalipsis y todo se destruirá. Dejará de existir el tiempo mismo y todas y cada una de las cosas en este mundo pues desaparecerá. Bien, entonces si el futuro es finito, esta proposición en algún momento será verdadera. Será verdadera en el momento del final de los tiempos, en el último instante. Ahí será verdadera esa proposición. Pero, y aquí el problema, esa proposición nunca habrá sido verdadera. Una vez que se hace verdadera, no hay nada posterior y no podemos encontrar un momento en donde haya sido verdadera. Será el fin de los tiempos. La proposición será verdadera, pero no hay un momento posterior en el que podamos ver atrás y decir, ayer fue el fin de los tiempos, o algo así. En este caso tenemos un contraejemplo, porque esta proposición va a ser verdadera, pero no habrá sido verdadera. Y esto no tiene nada que ver con el infinito, de hecho, estoy asumiendo que el tiempo futuro es finito. Así que tenemos un caso de un tiempo finito, en donde algo será verdadero, pero no habrá sido verdadero. Yo creo que lo que hay que preguntarse realmente es lo siguiente. ¿Por qué no habrá sido verdadera la proposición este es el fin de los tiempos? ¿Por qué será verdadera, pero no habrá sido verdadera? Yo creo que la respuesta es evidente. No hay un tiempo posterior en donde podamos ver atrás y decir, ha sido el fin de los tiempos. Pero no porque vaya a ser verdad que será el fin de los tiempos, sino simplemente porque no hay un momento después del fin de los tiempos. Por eso es que en este caso tenemos una proposición que será verdadera, pero no habrá sido verdadera. Pero, y aquí la respuesta, esta es la misma razón por la que jamás Juan habrá contado infinitos números, aunque sí va a contar infinitos números. No porque no vaya a contar infinitos números, sí lo hará. Lo que sucede es que hacerlo le va a demorar todo el tiempo del mundo. Si Juan empieza a contar y a contar y nunca para, contará por toda la eternidad y contará infinitos números en una infinita cantidad de tiempo. Y ahí el punto, no hay un tiempo después de su conteo en donde mires atrás y diga, acabé de contar. Y esto es porque no hay nada después de su conteo, él contará por siempre y no hay nada después de siempre. Pero repito, esto no significa que no va a contar infinitos números. Esto solamente significa que, aunque contará infinitos números, no hay nada después de su conteo. La objeción fracasa por eso, porque Juan contará infinitos números, pero no habrá contado infinitos números. Y lo primero no es anulado por lo segundo, porque el hecho de que no habrá contado infinitos números no se debe a que no va a contar infinitos números, solo se debe a que no hay nada posterior a su conteo. La objeción fracasaría nuevamente, porque no se prueba que Juan no vaya a contar infinitos números, y que esto no sea un infinito actual.
A este punto, uno podría sugerir que contar es simplemente establecer el predecesor inmediato de un número. Por ejemplo, para contar el 5, primero debo establecer su predecesor inmediato, el 4. Pero que esto no sucede con el infinito. No hay un número que tenga como sucesor el infinito. No es como que pueda contar 3.000 millones 1, 3.000 millones 2, 3.000 millones 3, infinito. El infinito no tiene predecesor inmediato, y por lo tanto no podré contar infinito. Yo creo que esta objeción está totalmente descartada porque el argumento solamente probaría que el infinito no es un número. Pero esto no importa porque lo que importa no es si hay un número infinito. Lo que importa es que Juan va a contar infinitos números naturales, nada más. El set de números que contará Juan tiene infinitos números. Y Juan los contará todos. Por lo tanto, Juan contará infinitos números. Da igual si hay o no hay un número que se llame infinito. Finalmente, quizás se podría intentar recurrir al sentido de acto y potencia clásico, al acto y potencia aristotélico. Quizás se podría decir que algo que diferencia al pasado del futuro es que el pasado es una potencialidad no actualizada y que el futuro no, que el futuro es una potencialidad ya actualizada y que por lo tanto hay una diferencia entre decir que el pasado es un infinito actual contra decir que el futuro es un infinito actual o cualquier cosa de ese estilo que implica señalar esa diferencia. Lo que diré aquí es simplemente que el mero hecho de encontrar diferencias no las hace relevantes por sí mismas. Lo importante aquí es por qué esto sería relevante para decir si el conteo de Juan es o no un infinito actual. Digamos que voy a contar 5 números, pero recién empezaré mañana. Bien, ante la pregunta ¿cuántos números contaré a partir de mañana? La respuesta es clara, 5. Y esto lo podemos decir incluso si son potencialidades no actualizadas. Lo mismo aquí, en el caso del conteo de Juan, el que vaya a contar potencialidades no actualizadas, ¿en qué afecta a que contará infinitos números? Es simplemente señalar algo que no agrega nada a la discusión y no nos dice si es o no un infinito actual. Por lo tanto, creo que en el mejor de los casos esto es simplemente irrelevante y el argumento pasa por otro lado. Conclusión, Juan contará infinitos números. Esto se debe a que tendrá infinito tiempo futuro para contar infinitos números. Por lo tanto, el futuro infinito implica un infinito actual y por lo tanto debemos rechazarlo. No creo poder concluir mucho más, además de que esto afecta claramente al Kalam, o al menos debería aquejar la conciencia de sus proponentes, debido a que la mayoría realmente cree que el futuro será infinito en el cielo, en el infierno o algo así. Y pues este argumento que en principio planea ser un sustento para un dios y que se puede abrir las puertas a la vida después de la muerte, paradójicamente acabaría mostrando todo lo contrario, que el futuro de hecho es finito, que hay un fin de los tiempos. No tengo mucho más que decir por el momento, además de que creo que ha sido una reflexión interesante.